maravilloso, Señor. Adoremos el nombre del Señor, mis amados hermanos, ahí donde ustedes se encuentran. Le alabamos y le bendecimos por lo que Él es, un Dios grande, fuerte y poderoso. Por eso le pedimos que Él derrame bendición sobre cada uno de sus hijos. Oh sí, maravilloso Señor, somos tus hijos, somos tu viña, Señor Jesús. Te adoramos. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo,
de Jesús, abre los cielos. Donde quiera que estén viendo, Señor, donde quiera que estén adorando, allá donde estén, Señor, suplicando, escucha su plegaria, escucha su oración y comienza a abrir, Señor, esas puertas gloriosas, para que el Rey de Gloria entre, para que los cielos se abran, para que la manifestación de tu Espíritu Santo suceda. En el nombre de Jesús, ahora derrama sobre cada uno de tus hijos lluvia temprana y lluvia tardía, lluvia, Señor, que llene los estanques, lluvia que traiga vida, que traiga bendición. Nos sumergimos en tu agua, en tu palabra y en tu río, para que, Señor, tu bendición sea sobre nosotros hoy y siempre. Que los cielos se abran, que los cielos se abran, que los cielos se abran allá en casa. Dile al Señor que los cielos se abran en mi casa, que los cielos se abran en mi vida hoy, desde hoy y para siempre. Cielos abiertos para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Sí, Señor, envía la lluvia sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada familia. Mira al Señor, derrama de tu gloria, abre los cielos aquí y ahora en mi casa, en mi vida. Espíritu de Dios, abre los cielos. En el nombre de Jesús. Oh, glorioso Espíritu. Ahora, Señor. Todas las congregaciones que hoy se reúnen a adorarte, abre los cielos sobre nuestra ciudad, abre los cielos sobre cada vida y familia, abre los cielos, Jesús. Levanta tus manos y dile al Señor a manera de oración sobre mi vida, sobre mi casa. Haz llover sobre nosotros hoy, Señor. Derrama de tu gloria. Gracias. Gracias por tu bondad infinita hacia nuestras vidas. Por insistirnos, por amarnos, por instruirnos en tu palabra. Gracias, amado Jesús. Gracias. Abre los cielos. En este tiempo manténgase diciéndole al Señor sobre mi vida, sobre mi familia. Abre los cielos.
Abre los cielos. Abre los cielos, porque ante tiempos críticos necesitamos la bondad de Dios sobre nosotros con los cielos abiertos. Ante tiempos críticos necesitamos que los cielos estén abiertos sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa. Dice la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, a partir del verso 1. Si tienes tu Biblia a la mano, puedes acompañarme con esta lectura. Dice la palabra: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Es palabra del Señor. En esta mañana quiero hablarles acerca del pensamiento. Ante tiempos críticos o tiempos adversos, necesitamos cielos abiertos. La historia de Elías es una historia conocida por la mayoría de nosotros, si no es que todos. Conocemos la tremenda hazaña en el Monte Carmelo, cuando los profetas de Baal quedaron avergonzados. Conocemos de su vivencia y experiencia en relación a su relación con Dios y a la influencia que tuvo en tiempos contextuales sobre los israelitas, y a la palabra eficiente del Señor que continuamente estaba trayendo por mandato divino. Así que nos encontramos ahora ante una situación crítica. Conocemos la historia del pueblo de Israel, y que en repetidas ocasiones el pueblo de Israel se había apartado del Señor, y Dios siempre tenía a alguien específicamente para traer la palabra eficiente, para traer una palabra de consuelo y además de exhortación hacia la nación. Y entendemos perfectamente la relación que había entre Elías, el rey Acab, y por supuesto Jezabel. Pero acá, ante tiempos críticos, ante tiempos difíciles, Elías determinó en su corazón ser obediente a Dios. No fallarle al Señor a pesar de la circunstancia, a pesar de lo adverso de la situación. Decidió ser obediente, a pesar de que él mismo tuvo una crisis fuerte en relación a su persona, a su carácter, en relación a su existencia propiamente. Tuvo dificultades, pero él determinó en su corazón ser obediente. Y es que la obediencia, amados hermanos, precede a la acción de Dios. Elías le habló al rey Acab y le declaró
el juicio que Dios enviaría sobre Israel. Y lo hizo sin temor, porque de una cosa Elías estaba seguro, y es que cuando Dios le daba una palabra para el pueblo, sabía que Dios respaldaría esa palabra y no habría confusión jamás, porque sabía de dónde venía la palabra. En esta ocasión Dios estaba enviando juicio, porque era muy notorio el pecado del pueblo de Israel. Ya en muchas ocasiones le había insistido, ya en muchas ocasiones Dios les había hablado, y el pueblo no había entendido. Y es que Dios no envía juicio sin antes lanzar una advertencia contra su pueblo, contra quien desee Dios enviar ese juicio a causa del pecado. Israel estaba en pecado. Israel vivía situaciones muy críticas políticamente, espiritualmente, y Dios estaba harto de la condición del pueblo de Israel, y entonces decide enviar juicio. Y debemos notar algo acá, algo que hay que considerar todo el tiempo, es que los cielos se cierran por el pecado del hombre. Los cielos permanecen cerrados cuando hay pecado. Si el pecado es tolerado en casa, si el pecado es tolerado en la familia, no esperemos cielos abiertos. No esperemos que los cielos permanezcan abiertos si hay pecado en casa, si hay pecado en mi vida. Los cielos no pueden estar abiertos. Dios te va a enviar una advertencia, y te va a enviar otra y otra y otra, quizá antes de enviar juicio. Te va a advertir una y otra y otra y otra vez de la condición en la que se está viviendo a causa del pecado. Y si el pecado está presente, no esperes cielos abiertos, porque el pecado cierra los cielos. A causa del pecado, los cielos se cierran. Jezabel era la esposa de Acab. Estaba reinando en Israel junto con su esposo, con Acab. Y Jezabel es sinónimo de problemas con la autoridad. Jezabel es sinónimo de insubordinación, de rebelión, de inmoralidad sexual, de idolatría, de hechicería, de matriarcado. Y si estas cosas están presentes en la vida de los hijos del Señor, hay un espíritu que está gobernando tu vida y tu familia, y no necesariamente es el Espíritu de Dios. Porque si los cielos se están cerrando y Dios advierte, el amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan extenso, es tan profundo, que no tiene límites. El amor de Dios es excepcional, que nos ama continuamente y nos advierte una y otra para que no estemos sufriendo. Pero pareciera ser que nos encanta esa situación porque no atendemos a la voz de Dios. Jezabel, sinónimo de problemas con la autoridad, sinónimo de inmoralidad sexual, sinónimo de rebelión, sinónimo de idolatría, de hechicería, de matriarcado. Y la valentía de Elías contrastaba mucho con la debilidad de Acab, porque por todos es sabido cómo Jezabel manipulaba a su esposo. Por todos es sabido cómo Jezabel introdujo ídolos paganos al pueblo de Israel. Por todos es sabido cómo esta mujer incitaba y provocaba a su esposo directamente.
y a la autoridad que él representaba, que había sido delegada por Dios para dirigir a su pueblo. Pero a Jezabel eso no le importaba. A Jezabel no le importaba de dónde venía la autoridad, porque ella quería ser la autoridad. Y entonces el pecado comenzó a reinar, no solamente sobre el pueblo de Israel, y eso fue lo más fuerte, pero empezó en casa. La insubordinación comienza en casa, y luego se quiere llevar a todos los círculos y a todos los medios posibles. La falta de autoridad comienza en casa, y eso provoca que los cielos se cierren. Y Acab era muy sumiso ante su esposa, pero Elías llega con la autoridad de Dios y se presenta ante Jezabel. Acab era débil porque permitió las obras de Jezabel en todo Israel. Pero Elías decidió obedecer los mandamientos del Señor. Elías decidió llevar a cabo lo que Dios le había encomendado. Y cuando Dios le habla a Elías, ve y da esa palabra, ve y habla a Acab, ve y háblale al pueblo. Elías lo hacía porque sabía que el respaldo de Dios estaba con él. Y luego le dice el Señor a Elías: apártate de aquí. Apártate de aquí. Hoy el Señor sigue diciendo insistentemente una y otra vez a su iglesia: apártate del pecado. No practiques el pecado. ¿A causa de qué Dios le dijo a Elías que se apartara de allí? Para que no hubiera influencia del pecado sobre él. Porque Dios quería cuidar, conservar la vida de su profeta. Y Dios le dice: apártate de aquí. Dios nos está diciendo hoy lo mismo. Vamos a alejarnos de lo malo. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Continuamente el Señor nos está diciendo: ve y no peques más. Vuelve y no hagas lo mismo. Tus pecados te son perdonados, pero apártate de ese pecado. Apártate de esa vida. Apártate de esa condición de desobediencia. Una y otra vez el Señor nos insiste y nos dice: apártate de las cosas malas. No hagas las cosas malas. No practiques el pecado. No tomes en cuenta las cosas que ves, que están trayendo influencia sobre el mundo. Sí, todo el mundo puede estar pecando, pero hoy el Señor a ti te dice: apártate del pecado. Aunque veas el pecado cerca de casa, aunque veas el pecado alrededor de tu casa, aunque veas el pecado en los círculos donde te mueves, en tu trabajo, en los negocios, a cualquier lugar donde vayas, inclusive con algunos familiares, aunque veas el pecado allí, apártate del pecado. No peques. Apártate de allí. Es la palabra que Dios está trayendo a nuestras vidas. Apártate de eso. Luego le dice: vuélvete al oriente. Da la vuelta. Inicia un nuevo camino. La palabra oriente es la traducción de un término hebreo que significa antes de, es decir, el principio, el camino antiguo. Es decir, como volverse al camino de antes, dar la espalda al camino que parece bueno, pero que su fin es camino de muerte. Vuelve al oriente, regresa al oriente. El oriente es de donde sale el sol y el poniente es hacia donde el sol se pone. La gente va de oriente a poniente. El Señor, llega el momento, llega el punto en donde nuestra vida se vuelve tan crítica quizá y tan difícil que el Señor te dice: haz un alto y da media vuelta. Regresa al principio. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso: ¿has dejado tu primer amor? El Señor insiste en este tiempo en que muchos han dejado,
a consecuencia de la crisis quizá, a consecuencia de la situación que se vive en este tiempo, muchos han dejado el primer amor. Hoy el Señor nos advierte y nos dice: vuélvete al oriente, al principio. ¿Te acuerdas cómo servías al Señor cuando iniciaste la vida cristiana? ¿Te acuerdas cómo le cantabas al Señor cuando iniciaste? Bueno, vuelve al camino, vuelve a esa senda, vuelve al oriente, regresa y retoma aquello que se estaba perdiendo. Porque hay situaciones que están provocando en muchas vidas cristianas que los cielos comiencen a cerrarse. El Señor te dice hoy: ve y da la vuelta, ve e inicia de nuevo el nuevo camino, inicia otra vez, vuelve al oriente, regresa a hacer las buenas obras, regresa a la oración, regresa a compartir el evangelio, regresa a tu comunión con Dios, regresa a la consagración, regresa a esos días en donde podías levantar tu mano y la gloria de Dios descendía. No importa que no estuvieras en el templo, allá en casa, allá en el trabajo, de camino al trabajo, de camino al mercado, en el camino por donde fueres, allí la gloria de Dios estaba descendiendo en tu vida, porque tu comunión con Dios estaba fructificando. Es tiempo de volver a ese camino, es tiempo de volver al oriente y retomar la relación con Dios, amarle cada día, disfrutar de su presencia y sentir su gloria y sentir su poder todos los días y a cada instante. Necesitamos volver al camino del oriente, al regreso, al retorno, a tomar los buenos hábitos y las buenas costumbres. Elías decidió obedecer. Elías obedeció al Señor cuando Dios le dijo: escóndete en el arroyo de Querit. El agua es símbolo de la palabra, es símbolo del Espíritu. Por lo tanto, es un buen lugar de refugio, es un buen lugar de cobertura. El término Querit significa corte. Viene de una raíz hebrea que significa separar o destruir o talar. Hablamos entonces de un lugar donde no solo Elías estaría escondido, sino que también tendría un lugar de aprendizaje. Porque ahí el Señor haría una separación y un corte perfecto en la separación de el pecado, de la inmundicia, a una correcta relación con Dios. Dios nos manda a un tiempo de confinamiento. Dios nos envió, Dios conoce sus propósitos a un periodo de confinamiento. Algunos han dicho: es aburrido, es tedioso, pero lo cierto es que el Señor nos está enseñando algo. Y quienes aman a Dios están aprendiendo esta lección, y de esta lección van a salir cosas extraordinarias. Si tomamos en cuenta que muchas cosas nos fueron cortadas, que muchas cosas pareciera ser que nos limitaron, pareciera ser que nos quitaron pues la libertad en muchos sentidos. Y algunos lo ven de forma literal. Nos están manipulando, nos están haciendo quedarnos en casa porque quieren gobernar, porque quieren asumir, pues no sé, el control de todas las cosas. Lo cierto es que el Señor está permitiendo esto con un propósito. Mientras tengamos una obediencia dirigida hacia Dios, todo este periodo ha sido un periodo de aprendizaje. Pero si estamos con los cielos cerrados
y con falta de comunión con Dios, todo esto va a ser un pesar. Elías dijo: está bien, me voy a ir. Me voy a ir a donde el Señor me manda. Me está mandando que me aparte de aquí. Me voy a apartar. Me dice que regrese al oriente y específicamente me pide que regrese a Kerit, que vaya a Kerit, lugar pues de aislamiento, lugar de quedarse allí sin moverse, lugar en donde no podré salir. No voy a poder siquiera ir a la escuela de los profetas, no voy a poder siquiera ir al tabernáculo, no voy a poder ir a ver a la familia, no voy a poder ver a mis amigos. Dios me está diciendo y me está pidiendo que me quede en Kerit. ¿Y sabe lo que hizo Elías? Se quedó en Kerit. Y a veces pensamos que es el hombre el que nos dijo: quédate en casa. A veces pensamos que es el hombre el que nos está insistiendo. Y pareciera ser que las cosas están saliendo de control. Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito específico a tu vida. Dios tiene un propósito glorioso para ti. La razón es que Él se quiere glorificar en tu vida y se quiere glorificar en medio de toda circunstancia adversa. Y te dice una y otra vez: obedece, quédate en Kerit. Van a separar muchas cosas de ti. Y es que en este tiempo nos separaron de muchas cosas. En este tiempo nos separaron hasta de la familia. Y ahí estamos, resguardados en Kerit. ¿Estaba escondido Elías? Bueno, Dios le pidió que lo hiciera, pero en ese lugar Dios iba a tratar con él. Era un lugar de aprendizaje también. Y la obediencia de Elías creó el ambiente o la atmósfera de milagros. El capítulo 17, en el verso 4, Dios promete a Elías cuidado sobrenatural, una atmósfera. La atmósfera comienza a cambiar, a suceder. Dios le dice: beberás del arroyo, porque allí en Kerit hay agua. Y escuche: y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Dios no te va a enviar a un lugar. Dios no va a permitir el confinamiento y va a permitir que perezcas a causa de esa situación cuando los cielos estén abiertos sobre tu vida. Dice la Biblia que comía del pan, porque los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Por un buen rato Elías se quedó allí en Kerit, no salía, pero Dios le enviaba a los cuervos por la mañana y por la tarde, y por la mañana los cuervos le llevaban pan y carne, y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía del arroyo de Kerit. Un cuervo es carnívoro, de pico fuerte, de plumaje negro. Los cuervos son muy comelones, muy ansiosos. Y es paradójico porque
El poder de Dios es impresionante, es extraordinario, porque los cuervos llevaban en el pico carne. Para ellos eso es un deleite, pero no lo podían comer. ¿Y sabe por qué no lo podían comer? Porque Dios no permitió que se comieran la comida de su siervo, de su hijo. Dios no va a permitir que el diablo te quite las bendiciones de Dios cuando los cielos estén abiertos en tu vida. Dios no va a permitir que nada malo te acontezca. Dios no va a permitir que las cosas malas sucedan a tu vida cuando los cielos están abiertos sobre ti, aún y en el confinamiento, aún y en el escondite, o como le quieras llamar, donde te encuentres en estos momentos, aún desde casa. Dios no va a permitir que los cuervos se coman la comida que Él te envía. Jamás. Dios no va a permitir eso. Pese a que el cuervo es carnívoro y que a esta acción es paradójica, Dios tuvo el cuidado para alimentar a su hijo, a su profeta, a su siervo Elías. ¿Sabe por qué? Porque es Dios el que abre los cielos sobre sus hijos. Nuestro corazón se debe mantener en adoración, aunque las cosas a veces parezcan que se salen de control. Y procuramos buscar un razonamiento propicio a esa circunstancia. Aunque las cosas aparentemente se están yendo de nuestras manos, aunque las cosas no estén con buenos resultados quizá a nuestros ojos, tenemos que mantenernos adorando al Señor. Es decir, a no perder comunión con Dios. Yo me imagino a Elías, a lo mejor, no sé, ¿verdad? Pero quizá Elías, cuando despertaba, se preguntaba: ¿será que los cuervos vendrán hoy? Porque hoy amanecí con un hambre bárbara. Ya se me antojó ese pan que traía ayer. Y si no viene, ¿qué pasa? Y si no viene, ¿qué voy a hacer? Y si no viene, ¿qué? Es natural en algún momento tener crisis de esa naturaleza. Pero tenemos que entender algo. Cuando esas crisis comiencen a penetrar nuestra mente y nuestro corazón, solo tenemos, dos opciones. Iba a decir una, pero algunos tienen dos. La primera es dejarte influenciar por ese pensamiento y perder la bendición de Dios. Y la segunda opción es doblar tus rodillas y adorar a Dios, para que esos pensamientos salgan de tu vida y la provisión de Dios llegue. Hay algunos que le dedican más tiempo a la duda que a la adoración. Hay algunos que le dedican más tiempo a maquinar pensamientos malos, negativos, pensamientos de enfermedad, pensamientos de muerte, pensamientos de tristeza, pensamientos de dolor, que pensamientos de bendición, que mantener una actitud de adoración. Hay quienes se llevan más tiempo en lo negativo que en la palabra de Dios. Entonces Elías decidió honrar a Dios, decidió adorar a Dios, decidió comunicarse con el Señor. A veces no entendemos las cosas, y en esas situaciones justamente cuando más debemos orar. Elías estaba obedeciendo a Dios. ¿Sabe dónde estaba Elías? En el lugar correcto. ¿Y por qué sé que es el lugar correcto? Porque Dios le dijo que estuviera allí. ¿Por qué sé que es el lugar correcto, el lugar donde estás hoy? ¿Por qué sabemos que es el lugar correcto? Es el lugar donde estás sentado viendo la transmisión. Porque es el lugar que Dios te dijo que estuvieras hoy. Nos preguntamos, ¿y cuántos no estarán en el lugar correcto? ¿Cuántos están en el lugar incorrecto hoy? Pero cuando quieren bendición le dicen al Señor: abre los cielos. Para que los cielos se abran, necesitamos estar en el lugar correcto,
obedeciendo a la autoridad correcta. Elías estaba obedeciendo a Dios. Elías estaba en el lugar indicado. A lo mejor ya estaba hasta cómodo, porque dice la Biblia que estuvo 3 años y medio. Nosotros llevamos, ¿qué? 7 meses, 8 meses, más o menos. Algunos ya están acomodaditos, ¿verdad? Ya, ojalá y nunca vuelvan las clases presenciales, ya, sí estoy bien. Oh, pues qué bueno, trabajo desde casa, eso me gusta. Algunos dicen, no, pues yo creo que ya no van a abrir el templo, ya, pues mejor así, ya no saludamos a los hermanos allá que nos... Algunos ya se acomodaron. Imagínense Elías, 3 años y medio. Esperaba estar allí 3 años y medio. Esperaba estar ahí en esa condición. El cuervo, pan y carne en la mañana le traía para que pues se pudiera sustentar, y le traía por la tarde pan y carne, y pues ya Elías dijo, bueno, ya me habitué, ya los cuervos vienen, me dejan la comida acá, yo nada más la disfruto, bebo agua del arroyo y todo está bien, todo está cómodo, ya estoy tranquilo. Y luego de repente sucede algo, se secó el arroyo. No te acomodes, porque Dios te va a llevar a la incomodidad. No te acomodes, porque Dios te va a sacudir. Dios tiene planes distintos a los nuestros. Los planes de Dios no son nuestros planes. No tomamos en cuenta a veces los planes del Señor. Los planes nuestros difieren mucho de los pensamientos del Señor. Pero Elías decidió mantenerse obediente, y continuaba Dios enseñando a su profeta de su poder y de su cuidado. Le dice, ¿sabes qué? Te voy a remover de acá. La crisis no ha pasado. La escasez sigue todavía. Hay falta de lluvia. Hace falta agua todavía. Prueba de ello es que el arroyo se secó. Por falta de lluvia el arroyo se secó. No es que Elías se le haya acabado toda por estar tome y tome agua. ¿Y ahora qué voy a comer? ¿Y ahora qué voy a tomar, Señor? Se me acabó la bebida, se me acabó el agua. Ya a lo mejor estaba bien cómodo, y Dios le dice, ¿sabes qué? Te vas a mover de acá y te vas a ir a Sarepta, y allí te va a dar de comer una mujer que tiene 2 características excepcionales: es viuda y es pobre. ¿Cómo me va a alimentar una viuda y pobre? Solo a Dios se le ocurren estas cosas. En crisis, en situación de escasez, sequía, no había agua. Yo ya estaba bien ahí, Señor. ¿No le ha pasado? Yo estaba bien cómodo acá, Señor. Ya me había acomodado, ya hasta me cruzaba de brazos, ya había arreglado todo lo que está a mi alrededor para yo moverme de un lado a otro nada más y estar en la comodidad de mi hogar. Arreglé las cosas para que ya no me fueran tan pesas, tardé en habituarme, pero ya me ocupé de estas cosas. Ahora me dices que me mueva de aquí y que vaya a otro lado, a la incomodidad. Es que Dios es así. Dios te sacude. Dios te mueve de lo cómodo y te lleva a lo incómodo, y mientras los cielos estén abiertos vas a ver su gloria, aún y en la escasez, aún en la incomodidad, aún en situaciones adversas. Si los cielos están abiertos, la gloria de Dios se hará presente en tu vida y en tu casa. Señor, yo ya me habitué, ya me acostumbré. Y a veces por eso no obedecemos. El Señor nos quiere llevar a otros niveles. Pero cuando Dios nos habla a través de las personas, a través de su palabra, decidimos mejor acomodarnos más a lo que ya estamos habituados que atender a la voz de Dios. Como cuando te dan un liderazgo, dices, híjole, pero ahora tengo que andar vigilando. Si a duras penas puedo vigilar mi tiempo de oración, voy a andar vigilando a los demás. Voy a andar pidiendo que si a duras penas yo mismo me obligo a orar.
Es que Dios te lleva de lo cómodo a lo incómodo. Dios te saca de la comodidad y te hace trascender, porque esa es su voluntad. Pero necesitamos entender que los cielos tienen que estar abiertos. Ya estamos habituados, ya Elías estaba acostumbrado ahí en Kerit, a lo mejor había hasta esculpido su sillón, había hecho ya su cama, su almohada, ya había conseguido su cobija, ya había conseguido hasta sus platitos del pan y de la carne para que comiera, ya había hecho su fogón, ya estaba todo, ya sabía cómo hacer la lumbre, ya sabía con qué traste sacar el agua, y de repente Dios le dice: te vas a Sarepta. Pero, ¿por qué? Es que Dios va a probar tu obediencia. Dios va a probar tu obediencia. Dios tiene otros planes, y tus planes no son los planes de Dios, porque Dios determina siempre en su perfecta voluntad. Ve a Sarepta de Sidón. Ve con esta mujer. Es una mujer viuda, es una mujer de escasos recursos, pero ahí vas a ver la obra. Y usted conoce la historia. Usted sabe lo que pasó del el aceite y el trigo, de cómo Dios trajo provisión. Usted conoce la historia. El asunto es que mientras los cielos estén abiertos, Dios nunca te va a abandonar. Aún en las crisis, Dios no te va a abandonar. No abandonó a su siervo Elías. No abandonó a su siervo, al profeta. No abandonó al hombre de Dios, Elías, que en tiempos críticos decidió por la obediencia. Y es que a veces la obediencia se nos dificulta un poco. Pero resulta que los cielos tenían que abrirse sobre la nación de Israel. Los cielos deberían abrirse para el pueblo de Israel. Los cielos tenían que abrirse porque estaban cerrados sobre la nación. El altar estaba arruinado a causa del pecado de Acab, de Jezabel. El altar de Dios se descuidó. El altar que era dedicado al Señor se mantenía fuera de servicio, porque, bueno, cada quien hacía lo que quería, porque ahora el profeta se había escondido, porque la gente decidió, bueno, pues si ya de por sí que veníamos batallando, ahora Elías como que se perdió, como que no está, ¿quién nos va a exhortar? ¿Quién nos va a predicar? Ya no va al tabernáculo, ya no va a los lugares públicos, ya no se para. ¿Dónde se metió Elías? ¿Quién sabe? Bueno, el altar se descuidó. El altar estaba arruinado, lleno de polvo, viejas cenizas, es decir, solo recuerdos. ¿Te acuerdas cuando el altar se llenaba de personas y la gloria de Dios descendía sobre ellos? Y las lenguas aparecían y el fuego de Dios consumía la ofrenda que le llevábamos y la gloria de Dios se manifestaba. ¡Ay, qué tiempos! Esas son cenizas viejas que han quedado en el altar. Y a veces nos quedamos con las cenizas, no miramos hacia el altar, no vemos hacia lo que Dios está haciendo en este tiempo, porque el altar está arruinado, como si no se vuelve a usar. Así estaba la vida espiritual de Israel. Y fue justo en ese momento cuando Elías decide restaurar el altar. Esa es la primera acción para que los cielos se abran. Los cielos estaban cerrados para el pueblo de Israel, para Elías no. Pero Elías dijo: yo voy a ayudar al pueblo, voy a obedecer a Dios y voy a procurar que el pueblo obedezca a Dios. Y entonces hace el desafío y va y restaura el altar. Es ahí donde derrama 12 cántaros de agua, según 1 Reyes 18. Es ahí donde él acciona 12 cántaros de agua. Dios puede pedirnos cosas que a nuestro entendimiento no son comprensibles, pero siempre va a ser para mostrar su poder y su gloria sobre nosotros. La Biblia dice que el fuego de Dios descendió y consumió todo el sacrificio. Y no solo consumió el sacrificio,
consumió el agua que se había derramado. Oh, pero ¿acaso no el pueblo estaba sufriendo de escasez de agua? Eran 12 cántaros de agua que se habían derramado sobre el altar. Y la gente pudo haber dicho, ¿cómo es posible? Si de lo que estamos padeciendo es justamente de agua, ¿por qué desperdiciar el agua así? Es que para la gente era un sacrificio realmente tirar el agua, porque era lo que no tenían. Vea, entienda esto, escudriñe esto y analice en su corazón esta parte. Dios siempre nos va a pedir cosas que a nuestro parecer nos son limitadas. Y Dios siempre te va a pedir de eso que tú valoras más en tiempos de crisis. Y si tú no estás dispuesto a obedecer, entonces no va a haber una restauración del altar. Prueba de que Dios se agradó no solo del holocausto, sino de la acción del sacrificio del agua. Es que consumió el holocausto y consumió el agua. Dios va a recibir todo aquello que le traigas con sacrificio. Dios puede pedirnos cosas difíciles, pero siempre será para mostrar su gloria, su poder, lo sobrenatural de su poder. Y el fuego descendió, consumió el sacrificio y consumió el agua derramada. Amados hermanos, hay un altar que quizá necesite ser restaurado. Hay un altar en casa que quizás has abandonado. El altar no es nada más el que está en la iglesia y donde tú vienes y te arrodillas y la presencia de Dios puede llegar. Allá en tu casa tú puedes levantar un altar. Tú tienes que restaurar el altar de tu casa, porque tu casa es el lugar donde la comunión primaria debe estar. El altar es el lugar donde tu casa, el altar de tu casa es el lugar donde la gloria de Dios debe descender primero. Aquí desciende sobre todos, pero primeramente la gloria de Dios tiene que descender desde tu altar, el altar de tu sacrificio. Hay que restaurar el altar y los cielos se van a abrir. Hay que restaurar el altar y los cielos se van a abrir. La primera acción es restaurar el altar para que los cielos se abran. La segunda acción es buscar a Dios con insistencia. Entendemos que Elías era un hombre de mucha comunión con Dios. Al comienzo de su proceso de oración, pues no hubo una respuesta así inmediata del cielo. Cuando Dios había enviado sequía a la nación, pero Elías oraba. En el capítulo 18, a partir del verso 42, Elías le dijo a su criado: ve a ver si la lluvia comienza a descender, a ver si los cielos ya se abrieron. Ve y observa. Y el criado iba y se asomaba y miraba allá al horizonte y regresaba con Elías y le decía: no, todavía no hay lluvia, todavía los cielos no se abren. Es decir, todavía no hay respuesta a tu oración, todavía no sucede nada. Y entonces Elías le dice: ok, entonces ve y regresa. Ve y regresa. Y si no hay nada, y si no ves nada, ve otra vez y regresa a avisarme. Y si aún no ves nada, ve otra vez y regresa 7 veces. Vuélvete 7 veces. El número 7 significa integridad, algo que se acompleta. Es como si Elías le hubiera dicho a su criado: yo voy a estar orando. Vea el acuerdo. Cuando dos se ponen de acuerdo, yo voy a estar orando y tú te vas a cerciorar de que los cielos se abran, de que la respuesta llegue. Ve una vez y regresa. Yo voy a escuchar tu respuesta. Ve otra vez y regresa y yo escucharé tu respuesta.
Es decir, Elías le estaba diciendo: yo voy a orar hasta llegar a la medida que Dios quiere que ore, que Dios tiene destinada para que los cielos se abran. Ay, a veces nosotros nos cansamos de orar. Oh, es que Dios no me responde, yo ya le oré y oré. ¿Sabes que Dios tiene una medida también para la oración? Es decir, necesitamos llenar esa medida con oración y entonces sucederá el milagro. Pero a veces oramos y ni siquiera le hemos levantado 1 mililitro y ya decimos: uy, ya oré bastante y Dios no me responde. Te falta todavía completar el galón. Ya llevas 2 mililitros y dices: yo ya me cansé de orar y no escucho, no veo la respuesta del Señor. Amados, imagínese al profeta diciendo: no, pues yo ya le oré al Señor, el Señor tiene que responderme así. No, ve, le dice al criado: ve. Imagínese el criado: ¿por qué no va Elías? ¿Por qué no va el profeta? Tengo que ir, tengo que regresar, tengo que ir, tengo que regresar, como si estuviera cerca. Y aparte, pues él es el que está orando. ¿Por qué tengo que hacerlo yo si él es el que está orando? ¿Por qué tengo que ver yo si él es el que está orando? Es el poder del acuerdo. En la familia necesitamos acuerdos. Entre el liderazgo necesitamos acuerdos. Entre hermanos en Cristo necesitamos acuerdos para la oración. Y no porque tengamos a 100 personas orando se va a llenar más rápido el galón de la oración. Digo, por ponerle una medida, ¿verdad? Qué bueno que oramos muchos, pero tenemos que orar más. Tenemos que orar más y cada uno de manera personal tiene: no, ya está orando fulano, ya, pues que ella se encargue. No, necesitamos acuerdos. Porque yo me voy a cerciorar a veces de que la bendición de Dios llegue en el momento preciso. Yo voy a estar cerciorándome mientras también otros están orando. Desde luego que yo voy a estar orando para que Dios envíe la respuesta. Pero no nos conformemos con orar un ratito, con orar un poco por una situación, por una circunstancia. Amados hermanos, llevamos 7, 8 meses orando para que Dios intervenga en esta situación de pandemia. Y Dios está haciendo la obra, pero no podemos menguar, no podemos parar de orar. Tenemos que orar y orar y orar y orar, porque necesitamos llegar a la medida hasta que Dios quite absolutamente todo esto. Pero no podemos dejar de orar. Hoy ya pasamos a semáforo naranja, ya estamos en semáforo amarillo, ya mero llegamos al verde y vamos a dejar de orar. No, tenemos que orar siempre y tenemos que estar orando continuamente. Así que necesitamos buscar a Dios insistentemente. Ya a la última vez que el criado fue, dijo: vea, no, la lluvia no comenzaba. La lluvia no estaba todavía, pero llega el asistente de Elías, por no llamarle criado, el asistente de Elías, y le dice: Señor, pues la lluvia no ha comenzado, pero escúcheme, allá a lo lejos se ve una nube, hacia la distancia se ve como del tamaño de la mano de un hombre, pero esa nube es distinta a las demás. Esa nube es la señal de que los cielos están comenzando a abrir. Esa nube es el indicativo de que Dios está abriendo ya los cielos. Así que Dios ha empezado a responder. ¿Usted cree que Elías dejó de orar por eso? Necesitamos seguir orando, pero además necesitamos creerle a Dios. Dios secó el arroyo para enseñarle a Elías a orar por la lluvia, porque Elías no oraría por lluvia si el arroyo tuviera agua, si no tuviera la necesidad de seguir tomando el arroyo. Bueno, a lo mejor esa fue la razón, pero Dios permitió que el arroyo se secara para que Elías orara por la lluvia. Hay ocasiones en que Dios nos va a incitar a hacer cosas para que su nombre sea glorificado, por esta sencilla razón. Y Dios permitió la crisis en este tiempo para usarnos a nosotros como bendición, como canales de bendición para otros, porque para muchos el arroyo se secó. Necesitamos orar por lluvia entonces, para que los cielos se abran. Esa pequeña señal es evidente. Hemos visto señales de Dios.
Hemos visto el obrar de Dios en este tiempo. Hemos visto gente que ha escuchado a Dios, que se ha acercado al Señor. Hemos visto a personas que han sido sanas por el poder de Dios. Hemos visto milagros sucediendo en medio de esta situación. ¿Sabe por qué? Porque Dios está abriendo los cielos para su iglesia. Los cielos se están manteniendo abiertos por la oración, por la insistencia y sobre todo por creerle al Señor. Las pequeñas señales son evidencia de la gran bendición que viene. El hombre dijo: veo una pequeña nube. Hay ocasiones en que decimos: ¿cómo te sientes? A la persona que a lo mejor está enfermo, y cuando escuchamos me siento mejor, gracias a Dios, ¿cómo se pone nuestro corazón? Puedo comer mejor, puedo hacer cosas que no hacía hace 3 días. Esa es la pequeña señal, la pequeña nube que se está viendo. Es la mano de Dios que está abriendo los cielos. Cuando los cielos estén abiertos, van a empezar a ocurrir cosas sobrenaturales. Vea, Primera Reyes, capítulo 18, verso 45. Me llama la atención una porción en la Biblia en donde, en la Nueva Versión Internacional, dice: entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien, ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. El Espíritu Santo vino sobre Elías y el Espíritu de Dios le dio tales fuerzas que comenzó a correr y que llegó antes que el rey Acab al lugar donde debía llegar. Pero el rey Acab iba en carro que eran jalados por caballos. Y el Espíritu de Dios vino sobre Elías, que corrió tan rápido, más rápido que los carruajes del rey, que llegó primero al lugar. Es como cuando el Espíritu de Dios vino sobre Sansón e hizo pedazos el león. Es como cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y ocurren cosas sobrenaturales, no por nosotros, es por la obra del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué? Porque los cielos están abiertos. Probablemente en casa necesites un milagro. Probablemente en casa necesites un obrar de Dios repentino ahora. Probablemente en casa necesites algo de Dios, una provisión sobrenatural. Probablemente estés requiriendo algo de parte del Señor. Déjame decirte una cosa: el pecado cierra los cielos, la desobediencia cierra los cielos, la rebelión cierra los cielos. La comunión con Dios, la obediencia a Dios, la humillación. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Para que los cielos se abran, necesitamos oración persistente. Para que los cielos se abran, necesitamos humillarnos ante Dios. Para que los cielos se abran, necesitamos renunciar a la idolatría, al orgullo y a la altivez. Para que los cielos se abran, necesitamos honrar a Dios. Si tú estás requiriendo que Dios abra los cielos en tu vida, en tu casa, en tu familia, dobla tus rodillas y humíllate ante Dios. Y vamos a pedirle al Señor, a través de una oración efectiva, eficiente, que abra los cielos. Y tú vas a ver el poder de Dios desatándose en tu vida primeramente. Ahí en casa, dile al Señor: quiero que abras los cielos. Abre los cielos hoy aquí. Abre los cielos en mi vida. Abre los cielos primeramente en mi vida. Abre los cielos, Señor. Necesito ver en medio de esta crisis, en medio de esta dificultad, en medio de mi situación, necesito ver tu mano de poder obrando en mí. Abre, Señor, los cielos. Abre, Señor, los cielos.
Abre los cielos, amado Jesús. Ahí la gloria de Dios comienza a descender sobre tu vida. Los cielos están abriéndose para muchos que con humildad de corazón se doblegan y quitan toda altivez de su vida y se someten a la voluntad de Dios en obediencia. Elías oró por lluvia y los cielos se abrieron. En un tiempo de crisis, el pueblo vio las maravillas y los prodigios de Dios. Hoy no es la excepción, seguimos viendo la mano de Dios. Seguimos viendo la mano de Dios. Hubo un hombre que cuando tuvo su encuentro con el Dios de poder, se percató de un lugar en donde los cielos estaban abiertos y una escalera enorme que llegaba al cielo, que bajaban a la tierra y hacían de este lugar un lugar de adoración. Y este hombre expresó con convicción: ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente Dios sigue obrando en este lugar y no me había dado cuenta, porque la gloria de Dios estaba allí. Ahí la gloria de Dios está descendiendo. Es el lugar donde te arrodillas. Es el lugar donde los cielos se están abriendo sobre tu vida. Ahí santa rabas, abalabasía calla. Y la gloria de Dios está descendiendo. Ahí recibe el milagro que has pedido. Ahí recibe la restauración a tu vida. Vuelve al Señor, acércate a Jesús y la gloria de Dios va a caer sobre ti hoy. La mano de Dios está descendiendo. El poder de Dios está fluyendo. El poder de Dios está cayendo ahí. Ahora, Espíritu de Dios, abre los cielos sobre tu pueblo. Abre los cielos sobre aquellos que están requiriendo un milagro. Abre los cielos y clamamos a favor de ellos. Que tu mano de poder se extienda sobre aquellos que están en hospitales. Que tu mano de poder se extienda para traer cobertura a tus hijos que salen a laborar. Que los cielos se abran para ellos. Que los cielos se abran para nosotros. Que tu mano de poder descienda a pesar de las circunstancias. Que tu gloria llene, Señor, las vidas. Que tu gloria llene las casas. Allá donde tu gloria se está manifestando, Espíritu de Dios, sopla vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Conforme a tu misericordia, obra, restablece, sana, haz libre, Señor, de toda dolencia. Espíritu de Dios, que descienda tu gloria, que los cielos se abran, que el poder tuyo fluya sobre cada vida ya, Señor, donde están en casa. Tu mano de poder, tu mano de poder, tu mano de poder, obre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí, Espíritu Santo, toca. Espíritu
de Dios sopla, trae vida, trae bendición, trae provisión, trae sanidad, trae restauración en el nombre de Jesús. Toca, Señor, abre los cielos sobre este lugar, en este altar, en tu casa. Derrama tu gloria ahora. Muestra tu poder, muestra tu gloria aquí, Señor. A tu sentir cada día el fuego de tu espíritu. Ay, la vaya la presencia gloriosa del Espíritu de Dios. Hay la presencia gloriosa del Señor, sanando, restaurando, limpiando, liberando. Desde aquí hasta tu casa, la gloria de Dios también desciende con poder. Ahí, Espíritu Santo, sopla. Sí, Señor, en tu nombre. En tu nombre, Jesús. Aleluya. Ahí, en el nombre de Jesús. El Señor trae ojos espirituales a tu vida. Y los cielos comienzan a abrirse. Tienes que creer que los cielos ya están abiertos, se están abriendo en tu vida para la gloria de su nombre. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Está cayendo la gloria de Dios. Está descendiendo el fuego de Dios. La presencia gloriosa del Señor que está descendiendo ahí en tu casa. La mano de Dios se está moviendo, porque ahí hay un altar de adoración, porque ahí hay comunión con Dios. Ahí está el poder del Espíritu Santo, fluyendo y restaurando. Dale la gloria. Dale la gloria y ve, observa con tus ojos espirituales la gloria de Dios que ha descendido. Ángeles ministradores, fuego de Dios que está cayendo. El poder de Dios se está desatando y la gloria de Dios está cayendo. Aleluya. Dale la gloria al Rey. Ahí levanta tu voz, ahí levanta tus manos. Siente el poder de Dios, la gloria de Dios que llega a tu vida ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Ay, Rabaya. Dale la gloria. Dale la gloria al Rey de Reyes. Dale la gloria al Señor. Dale la gloria. Adórale y arrodíllate ante su presencia. Somete tu carne a Él y deja que los cielos se abran en tu vida. Gracias, Jesús. Exaltamos, Señor. Permítenos, Señor, seguir firmes, Padre, adelante, Señor, y no impedir, Padre, que tu gracia, tu lluvia sea derramada sobre cada una de nuestras vidas y que esos cielos sean abiertos en cada uno de los hogares que hoy nos están viendo, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra. Gracias, Padre, porque tú nos sigues hablando día con día, Padre, porque tú nos llamas, Señor, cada día a vivir
santidad. Te damos gloria y honra, amado Dios. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente nos da gusto que hayan estado aquí acompañándonos. Los anuncios van a ser transmitidos, los puede ir leyendo. Si es la primera vez que nos ven, les invito a que si quieren seguir viéndonos, se pongan en contacto aquí en la página o nos dejen un mensaje. Y pues nada, así acabamos nuestro servicio, que sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro para ser despedidos. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre. Te damos honra y gloria solamente a ti. Te damos gracias porque sigues abriendo esos cielos y nos sigues llamando, Señor, a vivir de una manera en que a ti te agrada, Señor. Te damos honra y te damos gloria, Señor, y te pedimos que ese primer amor en nuestras vidas no se apague, Señor, sino que siga creciendo cada día más, que cada día más te amemos, que cada día más te busquemos y te honremos, Señor, con nuestras vidas, Señor, que realmente nuestra vida traiga fruto y que podamos transmitirlo, Padre, a aquellos que aún no te conocen, Padre, y a aquellos que nos ven por primera vez, Señor, que tú llenes su corazón, Señor, y que ellos puedan reconocer que solamente a través de ti podemos encontrar esa paz que no encontramos en otro lugar, Señor, que solamente tú nos llenas, Padre, de paz, de amor, Señor. Te damos gloria, Señor, y honramos tu bendito nombre y no nos cansamos, Padre, de honrarte y de glorificarte. Amado Dios, asimismo te pido que tú te quedes en los hogares que hoy nos están viendo, Señor, que tu paz, que tu gloria, Señor, se quede, Padre, y que tú, en los que nos están viendo, Padre, a través de sus trabajos, Señor, tú también estés ahí con ellos, con nuestros hermanos que van a ir a trabajar, Señor, que tu manto de protección vaya con cada uno de ellos, Señor, con los que hoy estamos aquí, Señor, que tú nos lleves con bien hasta nuestros hogares, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra solamente a ti, porque tú lo mereces, Señor. Y te pedimos, Padre, que permitamos que en nuestra vida, Señor, siga esa comunión y que esos cielos sean abiertos en nuestras vidas. Gloria y honra a ti, Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu
los cielos, tu gloria está descendiendo, un hueco se abre en las nubes, podemos ver al Rey. Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo, un hueco se abre en las nubes, podemos ver al Rey. Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo, un hueco se abre en las nubes, podemos ver al Rey. Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo, un hueco se abre en las nubes, podemos ver al Rey. Ángeles que suben, ángeles que bajan, 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 ángeles que suben, ángeles que bajan. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Gracias, Señor.